aquí estoy con tres representantes que tienen mucho que ver con todo esto. Por ejemplo, el diputado Fernando Iglesias creo que no ha faltado a ninguna de las marchas, pese a que no hay convocatoria de los partidos. No es que el PRO, el radicalismo, la coalición cívica Juntos por el Cambio convocan. Sin embargo, el diputado Fernando Iglesias va allí con su bandera, en los últimos tiempos con su barbijo. De lo que acabo de decir para tratar de radiografar y definir, ¿qué es lo que no está de acuerdo? ¿Qué se puede complementar? ¿Qué está mal? ¿Cómo define usted? ¿Qué significa este fenómeno hoy? Bueno, una esperanza en un momento muy difícil para el país y donde ellos están en una situación de mucho poder, que le dieron las elecciones. La gran diferencia con otras derrotas electorales, como pudo haber sido la de Alfonsín o de la Rúa, que fueron derrocamientos, no es ni siquiera, porque Angeló sacó buenos votos también, sacó algo del 40%. La gran diferencia es que nunca hubo una ciudadanía así movilizada. Y eso somos nosotros, que digo, yo acompaño, yo nunca convoco. Muchas veces me dicen, ¿por qué no convocan? Dicen, porque nosotros no tenemos que convocar, nosotros tenemos que acompañar. Yo acompaño siempre, pido siempre que respetemos lo más posible las medidas de higiene sanitaria y que no caigamos en provocaciones. Pero hay que estar, porque nosotros somos eso. Nosotros somos, Cambiemos no fue un acuerdo de cúpulas. Cambiemos fue la representación política de un movimiento, de una especie de rebelión antipopulista que arrancó en el 2008, donde lo conocía Lucho en las luchas del campo, para que no lo pusieran de rodillas, siguió en el 2012 contra las movilizaciones contra la reforma constitucional y contra Cristina Eterna, 2015 la marcha de los paraguas pidiendo justicia por el asesinato de Nisman, y siguió inclusive durante nuestro gobierno apoyándonos cuando se venía el club del helicóptero. Nosotros somos eso y eso es lo que tenemos que representar. Vamos a ser exitosos en la medida que representemos ese reclamo y no pensando que vamos a solucionar las cosas o sumar votos haciendo rosca política. Diputado Fernando Iglesias, ¿cómo se está gestando esto del 17A, del 17 de agosto? ¿Cómo funciona ese mecanismo? Porque usted acompaña, usted participa, pero no son muchos los dirigentes de Juntos por el Cambio que aparecen. Le diría que hay un puñado de dirigentes. No están de acuerdo, no quieren contaminarla con la política partidaria. Bueno, ¿Por qué no participan otros legisladores u otros dirigentes de Juntos por el Cambio? Bueno, es una respuesta hipotética porque la deberían contestar ellos. Me parece que sí, que hay una prevención en el sentido de que no se transforme en un acto partidario. Pero yo creo que no lo es, porque cuando uno mira un poco lo que ve son banderas argentinas, no ve Claro. globos amarillos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. No sé, me parece que es una explicación que tendrán que dar ellos. Yo creo que hay diferentes niveles también de compromiso y yo creo que también la democracia se juega sobre todo en las instituciones, ¿no? Pero esto es muy importante, es muy importante. Déjame hacer una pequeña reflexión. El peronismo nació del 17 de octubre. Y el reclamo del 17 de octubre es un reclamo legítimo, fue un reclamo de mayor justicia social, de mayor participación democrática. Después el peronismo, todo eso lo tiró al barranco y encarnaron exactamente lo contrario, se transformaron en la peor de todas las oligarquías, pues llegaron prometiendo que iban a acabar con las oligarquías, terminaron todos viviendo en Recoleta y Puerto Madero y siendo la peor de las oligarquías porque no supieron el atraso. Pero de alguna manera ellos han logrado conservar ese lugar simbólico, todavía siguen hablando y todavía siguen logrando éxitos políticos porque han logrado transformarse en los voceros de ese reclamo, a pesar de que los hechos lo desmienten. Me parece que ahí hay un desafío a encarnar. Y me parece que cuando uno mide las movilizaciones que hubo, las del 2008, las del 2012, en masividad, fueron mucho más grandes que la del 17 de octubre. El 17 de octubre hay toda una polémica historiográfica, Sí, ¿no? por supuesto. Si había 300.000, 400.000, pero eso lo han instalado muy bien. Y nosotros, yo creo que el trabajo en las instituciones es muy importante, pero también es importante esa representación. Por eso yo, respetando todas las opiniones, estoy siempre que convocan, y se van convocando solas. Uno los descubre en las redes. ¿Por qué el 17 de agosto? No sé, ya está instalada ahí. Después aparece, qué sé yo, el Beto Brandoni que convoca. Claro, gente por las suyas, digamos. Claro, y me parece que en ese sentido también es otra cosa valiosa y nueva. Yo veo mucha gente que viene del sector artístico, que era un sector absolutamente kirchnerista, donde aparecen otras voces, Maximiliano Guerra, Juan Acosta, en su momento Juan José Campanella, Beto Brandoni. Me parece que eso también tiene un enorme valor de representación de una parte de la sociedad argentina que es importante y que no está toda del mismo lado. Es decir, ellos siempre logran
adueñarse, apropiarse de las cosas. Me parece que en esto hay una desmentida fuerte, porque era el territorio de ellos, la de las calles, y la verdad es que ellos hoy no pueden convocar si no es de la peor manera, ¿no? Usando el choripán, usando los micros, obligando a movilizarse. Nosotros, la gente salimos todos los ciudadanos, y yo que me considero un ciudadano también voy. La pregunta difícil es la siguiente. A Cristina no la votarían. ¿Esta gente votaría hoy a Mauricio Macri, que se encuentra en Francia, por ejemplo, en estos momentos de la Argentina? Primera cosa, ¿es Macri un posible candidato, un posible líder? Está claro que después de haber perdido las elecciones hay por lo menos, está en disputa ese liderazgo. Sería necio no reconocerlo, y hay un montón de gente del PRO y del conjunto de Juntos por el Cambio que legítimamente aspira, y me parece muy bien. Es cierto que se perdieron las elecciones, también es cierto que se perdieron con el 41%, ¿no? Un porcentaje más alto, es decir, Juntos por el Cambio sacó en 2019 más votos en la misma instancia de lo que había sacado Cambiemos en el 2015. Los dos son elementos de la realidad, la pérdida de las elecciones y el hecho de que se perdió sacando más votos y con Macri como primer candidato. Las dos cosas son ciertas. Yo creo que hay una decisión del presidente de ausentarse del escenario político. Las razones me las puedo imaginar, nadie me las dijo. Me imagino que no es darle un blanco a ellos, decir, bueno, goberná vos, ya que venían a arreglar todos los muchachos, ¿no? Venían de canchero, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bueno, ahí estás, gobernás vos, no te doy la excusa de estar presente. Y me parece que los muchachos lo extrañan, porque lo mencionan todo el tiempo. Hoy en la sesión todo el tiempo, Macri, 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 Macri. Entonces me parece, esa es una decisión. Y otra decisión también es dejar que surjan otros liderazgos, ¿no? Que aparezcan otras personas que consoliden el espacio. Yo me imagino que esas son las razones. Vos me preguntás a mí si yo quisiera un Macri más presente, yo sí, pero yo no soy muy bueno calculando políticamente. O sea, el de hacer declaraciones y tomar actitudes que te llevan a juntar votos y a hacerte muchos amigos no es lo mío. Él en eso ha sido consistentemente más inteligente que yo. Pero déjame concordar mucho con lo que dijo recién Lucho. Digo, acá el tema es quién va a encarnar la República. Vamos a poner a todos estos valores, vamos a poner un nombre, la República. Y eso es lo importante. Y ahí hay un aprendizaje histórico. El peronismo llegó al poder diciendo que para poner la justicia social había que romper la República, que la libertad de prensa, las instituciones, la división de poder, el Parlamento, la división de poderes, la justicia, rompieron todo. La justicia, el jefe de la oposición, que era Balbín, lo metieron preso. Eso había que romperlo para lograr la justicia social. Creo que hay un largo aprendizaje en la sociedad argentina, que si vos rompés la República, te quedás sin República y sin justicia social. Así como aprendimos que la corrupción mata, y lo aprendimos sobre todo con el dolorosísimo episodio de 11 y después otros, creo que también aprendimos que si nos sacan la República, nos sacan todo. Y por eso hay tanta gente en la calle, como bien decía Luis, es gente, si vos agarrás ahí, la absoluta mayoría de los que participaron de esas marchas históricas de Cambiemos son, yo los llamaría así, aportantes. Son sectores productivos que ponen mucho más en el Estado, en el fisco, en todas estas lindas palabras que usan los muchachos de lo que retiran. Y ellos al revés. Me parece que es eso también lo que encarnamos. Un país productivo que quiere vivir de su trabajo. ¿Qué pasa con la reforma judicial? Porque la reforma judicial pasa para hacer un juego de palabras, pasa. Tienen los votos necesarios para llevarla adelante. Después, ¿cómo van a hacer para designar a los jueces si necesitan el 2/3, la mayoría calificada, diputado Iglesias? Yo doy un paso para atrás. Primero, me parece que estamos pensando la reforma judicial solamente en términos de la impunidad de Cristina. Yo creo que es mucho peor que eso. Eso es el objetivo primario, principal. Claro. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, se reforma la Corte Suprema? Meten una Corte Suprema adicta, como han hecho... Sí, con mayoría automática al estilo Menem. Exactamente. Y además le habilitan un diferente funcionamiento, porque ahora la Corte solo trata lo que llega a la Corte. Claro. Ellos quieren que la Corte pueda intervenir durante los procesos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la justicia electoral? Claro. Recordemos que el correo está en manos de la Cámpora, ¿no? ¿Qué pasa con una Corte adicta y la justicia electoral? Me parece que es mucho más grave que la impunidad de Cristina. Es el camino hacia Venezuela. Eso es, a romper el sistema electoral, con una amenaza muy fuerte de romper todo el sistema jurídico y electoral. Me parece que eso. Yo no estaría tan seguro de que pase. Yo creo que diputados tenemos cómo resistirlo. Va a depender muchísimo de qué hagan los diputados que entraron por la oposición y que están ahí, con la diputada Camaño,
el diputado Ramón y sus panqueques, pero hay ya hubo un par de votos que dan una idea de lo que van a hacer. Hay un punto más. Perdón, los diputados de Juntos por el Cambio, ¿les alcanza si no dan quórum para frenarlo o no? Solamente en Juntos con el Cambio no, porque no somos la mayoría. Claro. El pueblo ha decidido que ellos tengan un bloque más grande que el nuestro. No son mayoría, pero siempre tienen a los que la panquequean, entraron por la oposición y votan con ellos. Pero hay un elemento más. Yo creo que nosotros no tenemos que, y creo que hay en esto espero que haya un acuerdo, no tenemos que volver a darle la posibilidad de sesiones virtuales. Las sesiones virtuales se está viendo el enorme problema, es muy difícil debatir. Tenemos dos presidentes, Cristina y Massa, que no son leales, que te cortan el micrófono, que no te dejan debatir. Bueno, hoy el viernes vence ese acuerdo, se tal vez no ahora. se renueve. Hoy hubo una sesión y otra vez pasó con una diputada de la coalición cívica, Mónica Frade, que como no estaba ligada al teléfono, estaba en pantalla diciendo que quería votar algo y no valía el voto. Entonces, en condiciones de sesiones virtuales, había dos condiciones. Primero, ir solamente con sesiones acordadas y temas acordados. Claro. La reforma judicial no entra en eso. Y segundo, era una concesión, digamos, para que el Congreso pudiera funcionar en temas que tuvieran que ver con la emergencia sanitaria y económica. La reforma judicial tampoco cumple con eso. Entonces yo creo que ahí hay también una posibilidad de que nosotros no permitamos, yo creo que no tenemos que permitir de ninguna manera las sesiones virtuales, volvamos a las sesiones presenciales, que se haga cargo el presidente de la Cámara y bueno, es un problema de ellos, que tienen que solucionar ellos, porque la verdad nos metieron ahí y todos los días hacen trampa, todos los días arman unas sesiones apañadas. Ya hicieron una violación, pasó con el artículo también, el famoso artículo que se votó el viernes de Cristóbal López. No. La moratoria y la amnistía penal para Cristóbal López. Eso no debió haberse votado durante una sesión virtual y es una violación de los acuerdos. Me queda poco tiempo, pero sí quiero pedirle la opinión sobre esta cosa extraña, diputado Iglesias, de bancar a sectores violentos, como son estos grupos, que ni siquiera son de ellos, que además también atentan contra ellos. ¿Dónde está esa lógica de fustigar a la policía que simplemente cumplió con la ley? Bueno, no sé dónde está. Sé lo que hacen ellos. Hablan del discurso del odio y ven... La violencia de ellos no la consideran violencia, es el pueblo que se levanta. Bueno, tienen una historia larga con esto de los años 70, de ahí vienen, ¿no? Yo nunca he escuchado a Mujica, un personaje con el que tengo poco que ver, pero... repudiar la violencia y repudiar aquellos años violentos. Nunca escuché a estos muchachos que hablan del discurso del odio repudiar las acciones de Montoneros, para poner un ejemplo, ¿no? Y todo el tiempo hacen esto, hablan de odio y tienen a Delía de qué lado está, a los patoteros de Moyano de qué lado están. Todos los violentos están del lado de ellos, todo el tiempo. Y aparte, déjame ver una curiosidad, porque es increíble. Este discurso de Cristina, de crítica a la violencia policial, ¿quién es el ministro de Seguridad de la provincia puesto por Cristina que reconoce como su jefa únicamente a Cristina? Berni, un cara pintada, el tipo que rondaba alrededor del escenario donde murió que asesinaron a Nisman, con 30 llamadas esa mañana, desde cerca del lugar donde asesinaron a Nisman, a la señora Cristina de Kirchner. Entonces, y que se pasea hoy sin solucionar un solo problema, porque la verdad el conurbano está cada vez peor, estamos viendo episodios muy graves, y estamos viendo episodios muy graves en los que en todos aparece presos recientemente liberados para protegerlos del coronavirus. La verdad, ese Berni se pasea armado, cosa que también es ilegal, porque él no tiene por qué estar ahí, no es un funcionario policial, en realidad es un funcionario civil. Entonces, juegan de los dos lados, ¿no? Juegan al fascismo con Berni, un fascismo además inoperante, porque no ha solucionado ningún problema de seguridad, está cada vez peor la provincia, y del otro lado con un discurso garantista a la Zaffaroni. Bueno, esto es lo que son, cualquier cosa, lo que venga, lo que sirva para acumular poder, para hacer negocios, para llenarse los bolsillos y para tener impunidad.